Juárez y su México, por Ralph Roder. 46. Quinta parte. El Imperio. 1. Forey siguió perorando. La cuestión militar distaba mucho de estar resuelta. El ejército no era tan tonto. La fuga ignominiosa del finado gobierno no era más que Forey repleto de manifiesto. En realidad era una retirada táctica que, lejos de cerrar la cuestión militar, la ensanchaba en un territorio que descentralizaba la guerra y la prolongaba indefinidamente. Puebla era la llave de la capital, pero la provincia era la llave del reino y la condición sine qua non de la conquista de México. A los 9 días de abandonar la capital, Juárez desplegó la bandera, 90 leguas al norte, en San Luis Potosí, y expidió un manifiesto que definía exactamente la posición de los franceses en lo que quedaba de nuestro México. Reconcentrado el enemigo en un punto, ahora está. Como ahora, será débil en los demás, y diseminado será débil en todas partes. Él se verá estrechado a reconocer que la República no está encerrada en México y Zaragoza. La animación y la vida, la conciencia del derecho y de la fuerza, el amor a la independencia y a la democracia, el noble orgullo sublevado contra el inicuo invasor de nuestro suelo, son sentimientos difundidos en todo el pueblo mexicano. Y en estos sinónimos del sentido común, confiaba Juárez para convencer a los franceses de que esa mayoría sujeta y silenciosa, en cuyo levantamiento cifraba Napoleón III el buen éxito y la justificación del mayor atentado que ha visto el siglo XIX, no pase de ser una quimera inventada por un puñado de traidores. Se engañaron los franceses creyendo enseñorearse de la nación al solo rumor de sus armas, y cuando pensaron dar cima a su proyecto imprudentísimo, violando las leyes del honor, y cuando se dijeron señores de Zaragoza por haber ocupado el fuerte de San Javier. Ahora se engañan miserablemente, lisonjeándose con dominar el país cuando apenas comienzan a palpar las enormes dificultades de su desatentada expedición. Porque si ellos han consumido tanto tiempo, invertido tantos recursos y sacrificado tantas vidas para lograr algunas ventajas, dejándonos el honor y la gloria en los combates numerosos de Puebla, ¿qué pueden esperar cuando les pongamos por ejército a todo nuestro pueblo y por campo de batalla a nuestro dilatado país? Sin embargo, aunque la cuestión militar no estaba resuelta, había cambiado de carácter y andaba de mal en peor. Los manifiestos favorecen a sus autores. Quebrantada en Puebla la columna vertebral de la resistencia organizada, lo que quedaba vivo era la resistencia simbólica de los miembros dispersos. Y si bien algunos grupos armados estaban disponibles y los estados prometían refuerzos, la esperanza de combatir a los franceses con todo un pueblo por ejército y todo el país por campo de batalla estaba manifiestamente inflada por el fervor patriótico y dilatada por el desafío del autor. Los manifiestos del presidente, elaborados por sus colaboradores, obedecían a su inspiración, pero Juárez, por ser hombre de palabra, no se permitía bravatas. En las batallas campales, las fuerzas mexicanas salieron casi siempre derrotadas, y el enemigo apreciaba exactamente su cualidad combativa. Innegable era el juicio pronunciado por los franceses sobre la flor del ejército mexicano en Puebla, como un cuerpo de soldados bisoños, incapaces de resistir un ataque vigoroso en descampado, cediendo a una carga a la bayoneta o a un cuerpo a cuerpo, pero bastante tenaces bajo el fuego a tiro largo y temibles luego que se encontraban parapetados por fuertes y murallas. La experiencia había comprobado repetidamente sus limitaciones. Durante el sitio se verificaron varios combates de caballería en los alrededores de la plaza, en los que los franceses derrotaron invariablemente al adversario, a pesar de su superioridad numérica. El ejército de Comonfort abandonó la batalla en una media hora, y peor aún, los presos se habían incorporado a los vencedores, volviendo sus armas contra sus propios camaradas con una facilidad que escandalizaba a los franceses,
quienes señalaban el hecho como el más funesto de las costumbres del país y la prueba más contundente de la falta de patriotismo popular. Toda la estrategia de la defensa tenía, pues, que reformarse, conforme a la experiencia adquirida, y el autor del manifiesto sabía que para fortalecer un argumento flaco no había arte mejor que el de desplazar el interés. Tornando a la táctica propia del país y recurriendo a una guerra de guerrillas en la vasta extensión del territorio, se podrían disputar los progresos del enemigo, cortando sus comunicaciones, amenazando sus movimientos, obligándolo a extender y aflojar sus líneas, y presentando una defensa eficaz, aunque fatigosa, con solo mantener en pie la cuestión militar. Y se tenía proyectada una campaña ajustada a tal criterio. Eso sí era posible, pero nada más. Por falta de material bélico para guarnecer los grandes centros poblados, se limitaron las hostilidades a la guerra galana y a una finta sistemática. Si alguna vez se necesitaba fe, fue en aquel trance, pero a Juárez no le faltaba fe. El presidente era su manifiesto en persona y sintetizaba su confianza en 3 palabras, 3 de los mexicanismos más comunes y corrientes. No tenga cuidado. Frase más manida no había en México, y sin embargo, cuando los desconfiados le manifestaban sus temores y le oían decir, no tenga cuidado, parecía que nunca antes se hubieran pronunciado tales palabras, ni por nadie más que él. Era imposible dudar, porque en él no cabía duda alguna. Cuán peligrosa era su posición en San Luis Potosí, lo reveló más tarde. Pero en aquel momento solo repetía su fórmula mágica, no tenga cuidado, vamos a ganar. Y los incrédulos descubrieron con sorpresa la fuerza que tenían las frases más ficticias, proferidas por aquel hombre y nada más. Mas no podía decir en conciencia, pero su confianza no era ciega, ni sin visos de razón. En vísperas del sitio de Puebla, González Ortega le había escrito una carta consigna diciendo, si colocamos a Puebla a la altura que quiero y que conseguiré, retiramos la cuestión del terreno en que se halla y la obligamos a que haga crisis en el terreno moral. Y si conseguimos esto, México sube a una altura en que no se ha hallado ni se halla actualmente. Y lo conseguiremos porque no está en la esfera de lo imposible. Con estas palabras, Ortega entregó la llave de la situación a Juárez. Y en la nueva fase de la lucha, que ya se anunciaba como una prueba de sufrimiento, Juárez tenía las cualidades de tenacidad, entereza, perspicacia y fe necesarias para provocar una crisis moral en el campo del enemigo. Esa fue su tarea. Ortega había cumplido la suya al vindicar su teoría, de que mientras más golpes les demos, más nos han de considerar. La cuestión militar era inseparable de la cuestión política, y con la ocupación de la capital, los franceses recibieron en herencia los problemas que quebrantaron al gobierno liberal, y en cuya solución dependía la consolidación de su triunfo. Colocada la contienda en aquel terreno, vencidos y vencedores se encaraban en el mismo plan, y Juárez se radicó en San Luis Potosí, en actitud de observación, cifrando sus esperanzas en los experimentos de los franceses con la confianza que le daba su propia experiencia. Su táctica era sencillísima, sostener una acción retardataria en la guerra y ganar tiempo para que las dificultades políticas de la intervención salieran a luz. Para él, tanto o más que para Forey, era cierto el dicho de que con el tiempo quien espera todo lo alcanza, y él sabía esperar, en tanto que Forey tenía prisa de terminar. Desde los primeros días de la ocupación de la capital, el capitán Losillón se dio cuenta de las dificultades de un triunfo fácil. Apenas habíamos llegado, escribió a su familia, cuando el clero echó a vuelo las campanas para resarcirse de las restricciones impuestas por el gobierno de Juárez, que había fijado las horas en que se permitía el campaneo. Desde entonces estamos ensordecidos. Bajo Juárez, las procesiones estaban prohibidas, lo mismo que en Francia. El jueves pasado, el clero pidió permiso para celebrar la Fête Dieu. El comandante en jefe no solo concedió la autorización, sino asistió a la procesión
con todos sus oficiales. Los mexicanos nos miraban como si se burlaran de nosotros. Lo único que nos faltaba fue un manojo de velas en las manos. Más que meses, fueron siglos de progreso los que se habían perdido en alcanzar la capital. Los reaccionarios se creen dueños y señores de la situación y no dudan de que reintegraremos al clero todos sus bienes y toda su influencia retrógrada. Con toda la buena voluntad que tenemos, es imposible que hagamos cosa tan exorbitante, y el resultado será que tendremos en contra al partido reaccionario y que nos mantendremos aquí únicamente por la fuerza. En aquel campanillazo resonaba la voz de Juárez mucho más claramente que en su proclama a San Luis Potosí. Aunque el coronel Dubarrail evitaba la cuestión política, creyendo, como la mayoría de los militares, que no era de su incumbencia, él también tomó en cuenta los primeros efectos palpables de la ocupación. Deslumbrado por la bienvenida brindada al ejército el 10 de junio, tomó las apariencias como siempre, en serio, y las corazonadas del clero como venidas del cielo, pues a cada paso el entusiasmo iba en aumento con el contacto de dos pueblos latinos, de viva imaginación y nervios vibrantes, subiendo al son de sus aclamaciones y con el espectáculo de su felicidad. Era esto un momento de delirio profundo y fraternal, cuyo recuerdo será imborrable en las almas de actores y espectadores por igual. Cuando la cabeza del desfile desembocó en la plaza, rodeada de pórticos, en donde se levanta la catedral, y las puertas abiertas revelaron el interior dorado y el clero, vestido de gala, en los umbrales, fue como si celebrase el enlace espiritual de dos pueblos en una ferie. Para quienes la historia es una fantasmagoría, aquel día les tomó de satisfacción. Pero después de esta fiesta exquisita vino el día siguiente. El 10 de junio señalaba el triunfo del ejército francés. El día 11 señaló el triunfo del partido clerical, que lo había llamado y que el ejército vino a sostener. Para aquel día se organizó una procesión monstruosa y no se omitió nada para que tuviera un efecto incomparable. Los arcos de triunfo del día anterior sirvieron para este nuevo desfile, escoltado por 3 escuadrones de caballería y 3 regimientos de infantería franceses, y saludando con el mismo entusiasmo, las mismas flores, las mismas aclamaciones y las mismas mujeres sonrientes. Los políticos del ejército y la misión francesa opinaron que llevábamos la cosa muy lejos al echarnos así en los brazos del partido clerical. Es cierto que todos los actos del comandante en jefe estaban calculados a hacer ostensible nuestra protección a dicho partido. Para citar un ejemplo entre muchos, se celebraba cada domingo una misa militar en la catedral, con la asistencia de una división entera. Un regimiento se colocaba dentro del templo, en tanto que el resto de la división, con su regimiento de caballería y sus baterías de artillería, ocupaba la plaza mayor y ejecutaba, bajo el mando de un general, los movimientos y las maniobras militares prescritas por la liturgia, sincronizadas con cada fase del rito divino. El comandante en jefe asistía siempre a la misa con el Estado Mayor y pasaba revista a las tropas al terminar la misma. Esta función produjo una impresión excelente al exhibir tropas espléndidas a la capital, pero se hizo notar que lastimaba los sentimientos del Partido Liberal y que hubiera sido más cuerdo conciliarlo con algunas concesiones, en vez de ahondar todos los días el abismo que nos separaba de él. Sin embargo, siendo un mero espectador, el coronel Dubarrail observaba con su genial indulgencia al comandante en jefe cayendo en el garlito. Confieso que era casi imposible mantener fijo el fiel de la balanza entre dos partidos tan intransigentes como lo eran el clerical y el liberal. No distaban mucho los clericales de pedir el restablecimiento de la Inquisición y los liberales la expulsión de todo lo que vestía sotana. Entre estas intrigas y contradicciones, el general Forey perdió su latín. Tenía las mejores intenciones. Mucho le había conmovido la bienvenida dada al ejército francés y a él personalmente, y quería sinceramente trabajar en bien de México. Pero la tarea superaba a sus fuerzas, sobre todo porque le faltaba esa energía continua sin la cual nada grande puede lograrse. Bastaba una caricatura,
un artículo en el periódico para enfurecerlo y llevarlo a contradecir las medidas que él mismo había decretado el día anterior. Al día siguiente, el 12, tuvimos una proclama pomposa y altisonante del general Forey, seguida de un decreto que delegaba a la dirección oficial de la cosa pública en un triunvirato, encargado del poder hasta establecerse un gobierno definitivo. La proclama del 12 de junio expuso el programa francés y sentaba la cuestión política, conforme a las instrucciones de Napoleón. Después de un amplio preámbulo que exhortaba a los mexicanos moderados a olvidar sus diferencias y a formar un partido único, el Partido del Orden, abjurando los distintivos de liberales y reaccionarios que solo ocasionaban rencores y venganzas, Forey puntualizó los principios indispensables para la formación de una nación liberal y unificada. La religión sería respetada, así como los dueños de los bienes del clero nacionalizados, los que seguirían disfrutando de sus derechos legales. Solo los títulos fraudulentos serían sujetos a revisión. La prensa sería libre, pero controlada, lo mismo que en Francia. 2 advertencias previas causarían la supresión del periódico. El ejército mexicano sería reformado y una ley de reclutamiento moderado acabaría con la odiosa costumbre de la leva, que arranca de sus familias a los indios y a los trabajadores, esa clase tan simpática de la población que se ve echada en las filas con la soga en el cuello y que ofrece el triste espectáculo de soldados sin patriotismo, sin la religión de la bandera, siempre listos a abandonar a un jefe en favor de otro. Basta esta circunstancia para explicar la falta de un ejército nacional en México, y porque no hay más que gavillas de jefes ambiciosos peleando por un poder que aprovechan para destruir los recursos del país y para apoderarse de las riquezas ajenas. Los préstamos forzosos, así como el reclutamiento forzoso, serían abolidos, y las personas y las propiedades de los ciudadanos amparadas por la ley. Los impuestos serían graduados según los medios de vida del contribuyente, y la posibilidad de eliminarlos por completo en los artículos de consumo general, impuestos que tanto pesaban sobre un campesinado empobrecido, sería sometida a estudio. Los agentes fiscales recibirían una remuneración adecuada, y la corrupción sería castigada con severidad. Se adoptarían medidas enérgicas para reprimir el robo, y la administración de la justicia dejaría de ser venal. La religión católica sería protegida, y los obispos regresarían a sus diócesis. Creo, añadió el generalísimo, no obstante, que al emperador le agradaría, si el gobierno creyera posible proclamar la libertad de cultos, ese gran principio de las sociedades modernas. Nunca, quizás, se recomendó tan informalmente una prescripción tan amarga, pero el boticario la dejó sobre el tapete. Este punto, empero, era el único facultativo. Tales son los principios esenciales, afirmó Forey, sobre los cuales se basará el gobierno que queda por establecer. Son los mismos que el gobierno de México debe esforzarse en seguir, si es que quiere ocupar su lugar entre las naciones civilizadas. Por último, se concedía una amnistía general a quienes se sometieran de buena fe al nuevo orden, pero a aquellos que desoyeran la voz de la conciliación se les declararía enemigos de la nación y se les perseguiría donde quiera que encontrasen refugio. El programa francés, que sancionaba la expropiación de la propiedad eclesiástica y recomendaba la libertad de cultos, representaba un fuerte obstáculo para el gobierno fugitivo en San Luis Potosí, pero no era menos funesto para los intervencionistas mexicanos. No podía menospreciarse, calificándolo de otro manifiesto repleto de Forey. El comandante en jefe, a nombre de su soberano, y al sentar la cuestión política, la daba ya por resuelta. Las ilusiones del clero, dilatadas por la llegada de sus protectores, se encogieron rápidamente al darse cuenta de que lo único que les reservaba el nuevo orden era la garantía de concesiones ceremoniales y la celebración de misas militares, y la prensa reaccionaria reveló su irritación llenando sus columnas con loas a Márquez, a quien atribuía el triunfo de la campaña, sin mencionar siquiera a los franceses. Insolencia castigada con la suspensión condigna. Amonestados de tal manera, los órganos clericales se callaron momentáneamente, aguardando la formación del nuevo gobierno para reivindicar sus derechos.
En menos de 15 días, Forey sacó un gobierno provisional. Tanta celeridad no dejó de impresionar a Losillón. Ya veis que si obramos lentamente en la guerra, avanzamos rápidamente en los asuntos políticos, comentó de paso. Pero el fenómeno tenía una explicación muy sencilla. Forey había dado al fin con un problema que no le presentaba ni dificultades ni oposición. La cosa quedó a cargo de M. de Saligny. Sin embargo, el resultado era notable, ya que para una cosa tan fácil se recurrió a un mecanismo muy complicado. 35 notabilidades, seleccionadas individualmente por el ministro y aprobadas individualmente por el comandante en jefe, designaron a 3 de sus corifeos para formar el gobierno provisional y a 250 más para determinar la forma de gobierno permanente más adecuada para México. El coronel Dubarrail asistió a la sesión inaugural de la Asamblea y salió embarazado por su aspecto. Las notabilidades le daban la impresión de haber sido recogidas en la calle. Pobres diablos, cuya fisionomía, modales y trajes no correspondían de ninguna manera a lo que pensábamos entonces debía ser el aspecto de los representantes de un pueblo. Y aún reconociendo su carácter ficticio, hubiera sido más franco y más decoroso de nuestra parte no recurrir a tales métodos, que no engañaban a nadie y que provocaban la risa de los más indulgentes. Los 35 originales disfrutaron como larva de una vida efímera de 5 o 6 días, y con eso terminó la función natural del procedimiento, según el capitán Losillón. Mientras escribo estos renglones, salvas de regocijo celebran la instalación de la Asamblea. Tiene libertad absoluta para optar, con tal de escoger una monarquía. Tenemos la esperanza, pues, de recibir al príncipe Maximiliano para fines de octubre o principios de noviembre. Con todo eso, los mexicanos manifiestan una indiferencia exasperante. No externan ningún sentimiento a favor de nosotros. No estamos más adelantados que el primer día y no hemos logrado formar la más leve relación con una familia mexicana. La población comprende que todas nuestras proclamas de sufragio universal son una chanza pesada, ya que somos dueños, como siempre, únicamente de los puntos que ocupamos. En toda la extensión de México, tenemos en nuestro poder solamente Veracruz, Orizaba, Puebla y la Ciudad de México. Con ese aparato, ¿cómo podremos consultar la voluntad popular? Es verdad que todas nuestras operaciones militares han sido de una lentitud imperdonable. Después de la rendición de Puebla el 17 de mayo, si así lo hubiera querido el comandante en jefe, hubiéramos podido aprovechar el buen tiempo para ocupar Querétaro, Guadalajara, Guanajuato y San Luis Potosí. Con solo ocupar esos grandes centros poblados, hubiéramos tenido un poder y una influencia indisputables, y hubiéramos rechazado muy lejos el latrocinio y asegurado a los habitantes en sus vidas y sus propiedades. En cambio, nos encontramos en la Ciudad de México, y la diligencia llega interceptada y saqueada a una legua de la ciudad sin que se moleste en lo más mínimo a los ladrones. La Asamblea cumplió con su encargo dando 2 providencias predeterminadas. La primera, al gobierno provisional, integrado por 3 dirigentes, el general Almonte, que lo presidía, el general Salas, cuyo nombre, según el coronel Dubarrail, no había de embarazar las páginas de la historia, y el obispo de México, en representación del arzobispo ausente en Europa. La Asamblea salió de la calle, el gobierno del seno de M. de Saligny. De los 3 caciques, como se les llama profanamente, Almonte era, según el capitán Losillón, un reaccionario insignificante, Salas, una momia desenterrada para la ocasión, y el obispo, un hombre vigoroso que supeditó, desde luego a los demás, y todo lo dirige. No causó extrañeza, pues, el que el triunvirato tratara de atenuar la fuerza de la proclama de Forey con un manifiesto propio, afirmando que la Iglesia ya no tenía un adversario en el Estado y que todas las cuestiones pendientes se resolverían de común acuerdo, ni que el clero, así alentado, cobrara ánimo, y que los curas recorrieron las casas anteriormente de la propiedad del clero, avisando a los inquilinos que la renta no debía pagarse al dueño,
ya que las ventas realizadas bajo la inspiración de Satanás no tardarían en ser revisadas, y que quien desoyera la admonición se vería en el caso de reembolsar al dueño legítimo. A Forey, sin embargo, le causó extrañeza el saber que su gobierno provisional creyera su proclama una providencia provisional, y en una declaración dada a la prensa la calificó de definitiva. El ejército francés vino a México, reiteró, para proteger a todos los intereses legítimos. Cumplirá su misión, y mientras me encuentro a su cabeza, mi manifiesto será una verdad. El obispo amaneció una mañana en presencia de Almonte y Saligny, quienes le comunicaron la verdad, como venida del cielo, con lo que el prelado se sometió provisionalmente hasta llegar el arzobispo. Si la docilidad del gobierno Pelele era dudosa, la sumisión de la asamblea, en cambio, era indiscutible. El 19 de julio, las notabilidades proclamaron la monarquía. Celebrado el voto, el ejército mexicano acaba de disparar 100 salvas en la Plaza Mayor, en medio de la indiferencia absoluta de la población, apuntó el capitán Losillón. Todos estos votos cómicos que procuramos hacer pasar por la voluntad de la nación son, sin embargo, inevitables. No podemos hacer otra cosa. Para lograr las apariencias de una consulta general, la ocupación tenía que extenderse fuera de la capital. Operación muy difícil para Forey en plena estación de lluvias, y bien que Bazaine preparaba una expedición, el comandante en jefe era enemigo de la precipitación, pluvial o profesional, y no se daba cuenta de que la cuestión política era inseparable de la cuestión militar, inseparable de su asiento, resguardaba su retaguardia. Preocupado por la apatía de la población y el ostracismo impuesto al ejército francés, ofreció 2 bailes a la sociedad capitalina para romper el hielo. La oficialidad tuvo que contribuir a los gastos, a prorrata, según los grados correspondientes. Aunque la cuota recortaba sensiblemente los haberes de capitanes y lugartenientes, el segundo baile fue todo un éxito. Tan cierto es que los placeres más apreciables son los que se pagan. Desde la fachada hasta el anfiteatro, el teatro principal, profusamente adornado por los artilleros con trofeos y emblemas militares, manojos de bayonetas y banderas brillando entre guirnaldas de flores tropicales y luces de bengala, presentó un espectáculo brillante. Y no menos brillante fue el público. 500 damas mexicanas luciendo sus alhajas y las últimas modas de París en los palcos, con el enjambre bullicioso de caballeros a sus pies. Abundaban las bellas, sinuosa, graciosa, viva y lista, con su tez llana, sus ojos parecidos a diamantes negros, sombreados por largas pestañas, sus labios rojos y carnosos, entreabiertos sobre dientes tan blancos como perlas, y su abundante pelo de ébano, cuyo cuidado constituye una de sus principales preocupaciones, y su talle opulento y delicado, y su pie curvo. La mujer mexicana pudiera pasar por una de las maravillas de la creación, opinó el coronel Dubarrail, que ante tan grato espectáculo se encontraba en su centro y lo apreciaba casi sin reserva. Es lánguida y seductora, y a juzgarla por su aspecto y aún por sus cartas amorosas, juraría uno que conserva en su sangre todos los ardores del sol bajo cuyos rayos florece. Aquellos de mis camaradas que tuvieron el tiempo y el temperamento para dedicarse a ese género de estudios comparativos, me aseguraron, y les creí sobre palabra, que sus pasiones eran puramente superficiales y que todo se sacrificaba a la fachada. No obstante, no cabe duda de que aquella noche los oficiales franceses, con sus uniformes de gala, parecían perfectamente encantados. La buena sociedad mexicana no se negaba a recrearse a expensas del extranjero, ni siquiera a reciprocar sus atenciones cuando las relaciones eran aprovechables. Y al separarse en la madrugada, las parejas se despidieron encantadas y convencidas de que habían cumplido un deber a la vez muy agradable y muy político, coqueteando toda la noche. Allá se formaron relaciones y se esbozaron amoríos,
de los que algunos llegaron al desenlace más honorable, el matrimonio. Bien valía el deshielo la inversión. El contacto sensible de dos pueblos, dotados de imaginación viva y nervios vibrantes, tan difícil para los hombres, se realizó al fin por obra y gracia de las mujeres, cuya superioridad innata a los prejuicios nacionales conquistó a los gallitos del ejército francés y garantizaba su indiferencia a la política. El coronel Dubarrail, más galo que gallito, embolsó el binóculo y abandonó el baile a hora temprana, cansado del carrusel. Interesado en el espectáculo desde el punto de vista analítico, poco le importaba la política, a menos de experimentar sus consecuencias personalmente, y eso le pasó al acostarse en Tacubaya, el suburbio de moda en donde tenía su casa. Al llegar, se le había asignado una magnífica villa de la familia Escandón, propiedad del conocido empresario mexicano que vivía en París, donde figuraba a la cabeza de la colonia mexicana y había contribuido, tanto o más que los otros emigrados, a fomentar la empresa francesa. La familia Escandón aguardaba ventajas considerables de nuestra expedición, apuntó el coronel, y realmente muy poco hubiese contribuido al triunfo de la campaña, poniendo su casa desocupada a la disposición de uno de los oficiales que arriesgaban la vida en una expedición, lanzada en su provecho y para servir sus intereses. Pero al presentar su boleta de alojamiento, encontró cerrada la casa, y el conserje, alegando órdenes del dueño, le avisó que la tenía reservada para el uso de un oficial superior que algún día pudiera pensar en establecer su cuartel general en Tacubaya. El coronel se retiró, admirando el patriotismo de esa gente que pide a Francia su tesoro y su sangre sin siquiera pensar en ofrecer hospitalidad a uno de sus hijos, y se alojó más modestamente en el mismo barrio. Pero la Villa Escandón, que siguió deshabitada y que el coronel miraba todos los días, contribuyó más que cualquier otro contratiempo a desilusionarlo de la expedición. Al igual que los gallitos que aguardaban más de lo que recibieron de la mujer mexicana, ese sepulcro blanqueado figuró en sus memorias como un símbolo. Con unos fue una cosa, con otros otra, pero siempre un cúmulo de pequeñas irritaciones, lo que poco a poco formaba una corriente de opinión pública en las filas del ejército. Con el capitán Losillón fue todo a la vez. Después de pasar un mes en la capital, discutía ya el programa francés con la misma indiferencia que los mexicanos. Lo importante no era la prescripción, sino la aplicación de la receta. Todo el mundo sabía redactar un manifiesto. Ya lo he dicho, me parece, escribió a su familia, que lo que hace falta a México para regenerarse es un gobierno fuerte y probo, que no tenga piedad de los ladrones y los bribones. Para establecer un gobierno semejante hay dificultades, empero, que me parecen insuperables, a juzgar por nuestra manera de obrar actual. Para realizar algo, se necesitarían una ocupación de 10 años, un ejército numeroso y una inversión de fondos muy fuerte, antes de que el país pudiera producir fruto, y eso no se realizará hasta que acabemos con el latrocinio. Esto lo saben muy bien los mexicanos. Comprenden que solo Francia puede lograrlo y que será imposible que lo hiciera Austria. Por eso querían elegir emperador al príncipe Napoleón y hubo que intimarles la orden de nombrar a Maximiliano. Elegido Maximiliano, hay que organizar algo en su favor, un gobierno, un ejército, etc. Ahí se arrima el punto de la dificultad. La base sobre la cual todo debe descansar es el ejército. En sí, la dificultad no era insuperable. Su propia receta era sencilla y vigorosa. Licenciar al ejército de Márquez, encausar, ahorcar o deportar a los antiguos bandidos, que formaban su plana mayor. Organizar un núcleo militar con aquellos oficiales mexicanos contra los cuales había lo menos que decir. Subordinarlos a oficiales franceses, encargados de inculcarles los rudimentos de la disciplina y de la administración. Con tal de adoptar tales medidas, sería posible formar un buen ejército nacional, con el tiempo. Pero en vez de esto, en vez de plantear el principio de propiedad y de regeneración, estamos mimando a toda esta gente, porque Márquez es el hombre de la reacción,
y los reaccionarios están enojados con nosotros, estando convencidos ya que no vamos a restablecer el viejo orden de cosas. M. de Saligue, reaccionario también, halaga a este partido con concesiones de toda clase. Acaba de hacer relevar al comandante de la ciudad porque éste se permitió detener a un sacerdote ladrón y asesino. Se ha suprimido una investigación de malversación de fondos. Ya sabéis que pagamos el ejército mexicano. Por supuesto que esta gente sigue practicando con nosotros las mismas costumbres que con su propio gobierno. Es decir, roban cuanto pueden. Con nosotros resulta un poco más difícil. Sin embargo, lo logran. Veréis, pues, que en tales condiciones no basta blanquear y enyesar. Hay que demolerlo todo y reconstruir de planta. De no hacerlo, y mucho me temo que no lo hagamos, le daremos al pobre Maximiliano un triste regalo. Entretanto, la responsabilidad era del ejército francés, y el bulto se hacía cada vez más pesado. Por donde quiera que miramos, hay que reconocer que ocuparemos México por mucho tiempo, y que no puede preverse el momento en que será posible repatriar la tropa, porque si queremos pacificar al país y hacerlo seguro, lo que es sumamente difícil, distan mucho de sobrar los 25,000 soldados que tenemos aquí. No son siquiera suficientes. Donde hay gana, hay maña, sin duda, pero ¿la gana? En todo el ejército no hay más que un solo deseo, volver a Francia, y ese deseo es también el mío más que de ningún otro. Llovía sin cesar, fructificando solo la nostalgia. Con la imposibilidad de montar a caballo, de hacer ejercicio, de salir de sí mismo de alguna manera, se aburría a más no poder. Y para él, lo mismo que para Forey y todos los ociosos de la expedición, no había más recreo disponible que la sacrée política. Cuando Forey salía a paseo, andaba siempre acompañado de mucho aparato, paseando por las calles en un coche de 4 caballos, con una escolta de húsares al portante y con la bandera tricolor ondeando por atrás. Pero brillaba mucho más al apearse y circular por el paseo elegante de la Alameda. Entonces los chicos corrían a su encuentro, gritando, ahí viene don Forey, y le rodeaban con arrumacos, abrazando sus rodillas y apoderándose de su persona, como si fuera uno de los suyos. Forey adoraba a la gente menuda y prodigaba a los chicos el cariño paternal que tan poco apreciaban los adultos. Y al hacer cerco los curiosos y contemplar al comandante en jefe, sentado en un banco y cubierto de tantas criaturas que se adueñaban cómodamente de su conquista, como el clásico Nilo con sus tributarios, las nanas se preguntaban si, por acaso, no hubiera errado su vocación al abrazar la carrera de las armas. La facilidad con que el buen hombre ganaba la devoción de la chiquillería era cosa de ver, y el espectáculo daba gusto a todo el mundo, menos a aquellos que lo imputaban a la determinación del viejo de popularizarse, por lo menos con la generación venidera. Pero el capitán Losillón no tenía otra vocación que la militar, ni otro recreo que la política, y al cabo de 6 semanas de irritación se dedicó en serio a la política, porque la política afectaba su porvenir profesional, su orgullo de francés y el bienestar del ejército. Y cansado de charlar, se puso a obrar. Aunque se le había prometido un ascenso en 6 meses, se resolvió a sacrificar su carrera a su civismo y puso una carta a una dama en París que tenía acceso al emperador, aclarando la situación, tal y como es en realidad, prescindiendo de toda consideración personal. La carta era franca, indiscreta, atrevida. Pero me parece deber de hombre decente, explicó a sus padres, hacer del conocimiento del público en Francia todas las indignidades e imbecilidades que presenciamos impotentemente en México. He dicho la verdad entera. Ahora bien, una vez montado en cólera, el capitán Losillón ejercía el oficio de censor vigorosamente y empuñando la pluma, la dejó correr por 18 cuartillas en un sumario severo de los frutos de la intervención hasta la fecha. 6 meses eran pocos, sin duda, para formarse una opinión definitiva,
pero sus conclusiones representaban la culminación de 6 meses de atenta observación y de experiencia amarga, y reflejaban el sentir general en el ejército, en donde las ideas eran tan idénticas como los uniformes. Y no era menester agotar la botella para saber que el vino repugnaba. Como texto, tomó 2 recortes del periódico. El primero, una orden de la policía que prohibía el trabajo dominical. El otro, un reglamento que obligaba a los transeúntes a ponerse de rodillas en la calle al pasar el Santo Sacramento y a quedarse en tal posición hasta que se alejara. Al llegar al poder, los liberales suprimieron esta costumbre tonta y ridícula que hemos restablecido y que consiste en llevar el sacramento a los enfermos con una escolta militar y un campanillazo ensordecedor, capaz de matar al moribundo antes de poder tragar a su redentor. Estos 2 reglamentos no necesitan comentarios, bastan para demostrar las pretensiones del clero y los medios empleados para recuperar su influencia. Sintomática también era la intimidación de los inquilinos en anticipación de la devolución de los inmuebles del clero. Y también, en este capítulo, sobraba todo comentario. Así como veis, estamos en plena reacción, y nadie se extraña, ya que no podía ser de otra manera en la composición del gobierno provisional. Pero lo asombroso de la situación era que asistimos al espectáculo, como si no nos interesara. Los reaccionarios, sin embargo, desconfían de nosotros, porque presienten que las cosas cambiarán cuando se sepa en Francia el rumbo que toman. Por lo que a los liberales se refiere, ellos nos echan la culpa de todo. Nos reprochan el no haber puesto en tutelaje a este gobierno que hemos creado y del cual somos responsables, y no nos perdonan el haber establecido aquí lo que hemos abolido en Francia. Creen que no son estas las intenciones de Francia y del emperador, pero juzgan las cosas según las apariencias. Las cosas y las personas culpan de todos los errores cometidos a M. de Saligny, contra quien hay un encono tal que no podéis imaginarlo. Desde que llegó el último correo, se dice que ha sido relevado, pero que el comandante en jefe lo retiene bajo su propia responsabilidad y que ha escrito al emperador solicitando que dejara a M. de Saligny en México, por ser el único que conoce la situación y el único capaz de construir el imperio. Supuesto que sea cierto que el emperador haya tenido la feliz idea de relevar a M. de Saligny, puede parecer raro que el comandante en jefe le haya dado una prueba de devoción tan grande, ya que todo el mundo sabe que no se llevan bien. Pero hay una explicación. Es muy fácil decretar un imperio, como lo hemos hecho nosotros, pero organizar un imperio es cosa distinta. ¿Qué cosa hemos organizado desde nuestra llegada? Nada. Esto lo sabe mejor que nadie el comandante en jefe. Debería ocuparse de todo, y no se ocupa de nada. Conoce perfectamente la confusión en que estamos chapoteando, pero habiendo terminado su papel, solo aspira al bastón de mariscal y a la oportunidad de regresar a Francia y cosechar sus laureles. Maximiliano y M. de Saligny se desenmarañarán como puedan. Eso no le importa. Sigue la misma línea de conducta que le ha servido de regla desde nuestra llegada a México. No comprometerse y dejar la responsabilidad a los demás. Cáustico, temerario, implacable, fustigando a diestro y a siniestro. El capitán reservó sus apreciaciones más mordaces, sin embargo, para el comandante en jefe. Toda la hiel tragada por el ejército durante el sitio de Puebla salió resumando de su pluma. Al recapacitar la escena en la penitenciaría, cuando Forey dejó plantado al consejo de guerra con su pasavolante incalificable. Mon Dieu, messieurs, tâchez de vous arranger. Se encontrarían siempre ahí, si la plaza no hubiese sucumbido al hambre. El comandante en jefe y su camarilla pueden afirmar cuanto más les venga en gana, que el sitio de Puebla es el hecho de armas más grande de los tiempos modernos. No estamos de acuerdo. Nosotros consideramos los días pasados frente a Puebla como una derrota, y tanto más grande cuanto que los oficiales mexicanos nos dijeron después que se creían incapaces de resistir más de 5 o 6 días. Confesaron que,
después de la toma de la penitenciaría el 29 de marzo, tan convencidos estaban de la pérdida de la plaza que ellos mismos ensillaron sus caballos para emprender la fuga, y que fue solo al asegurarse que no proseguíamos nuestro triunfo cuando ocuparon las posiciones que nos detuvieron. Como militar, Forey era una calamidad, y como político otra. Con nuestra improvidencia y nuestra línea política interna, estamos enajenando cada vez más a todo el mundo. De seguir así, ¿qué tarea más ingrata daremos al pobre Maximiliano y qué desilusión le estamos preparando? Al desembarcar en Veracruz y darse cuenta de que todo su imperio consiste en el camino a la Ciudad de México y que tendrá que llevar una fuerte escolta para evitar un secuestro, y al no encontrar en la capital ni finanzas, ni justicia, ni ejército, nada más que el pillaje organizado y los partidos contrarios desgarrándose entre sí, ¿a qué santo se encomendará? Como las ideas de su país no son muy avanzadas, se echará naturalmente en brazos de M. de Saligny, Márquez y la reacción, y entonces todo se perderá irremisiblemente, y Francia agotará su tesoro y su ejército sin lograr entronizar a Maximiliano. Pero si la diatriba era atrabiliaria, no era desesperanzada. Un desfogue desenfrenado hubiera señalado al autor como un simple regañón, y el capitán no dejó de indicar el remedio. Si el embajador se diera cuenta de la deformación de su política y de la falsificación de su idea en México, si relevara a M. de Saligny, sustituyéndolo con un hombre leal que antepusiera a sus propios intereses los de la patria, si llamara al general Forey, reemplazándolo con Bazaine, que era un hombre muy inteligente y el mejor mentor para Maximiliano, y si a Maximiliano, guiado por Bazaine en un sentido liberal, se le hiciera comprender su posición, entonces sería posible hacer de México en menos de 10 años un país próspero y capaz de reembolsar los gastos de la guerra, de prescindir del apoyo de Francia y de cumplir las promesas que inspiraron la empresa. Con caminos y ferrocarriles tan fáciles de construir en la altiplanicie, la agricultura y la industria florecerían, y no sería menester importar las materias primas más valiosas que el oro y la plata, que abundaban bajo la planta del pie. Hierro, un reino mineral al alcance de la mano en Morelia. Madera, una riqueza inagotable en los bosques de la selva virgen, y todos los recursos incontables que bien explotados compensarían con creces estas dificultades pasajeras. Esto es lo que México podría llegar a ser, a condición de tener dos hombres inteligentes y desinteresados a la cabeza de la administración. Pero por desgracia, ni siquiera se ha dado principio a la empresa, y tal vez nunca se la iniciará, con prejuicio grande para Francia y para su gobierno. Esto es lo que nos aflige, y esta es la razón por la que he manifestado a usted lo que pienso, lo que pensamos todos. Ahora, habiéndome desahogado con usted, me siento aliviado. La carta corrió una suerte curiosa. Comunicada por la dama al emperador, tanto le impresionó que la remitió a su vez a Bazaine. Pierre Losillon tuvo la suerte de escribir una de esas cartas desamables que Napoleón leía con gusto. Hacía tiempo que las dificultades y las demoras de la expedición lo habían llevado a desconfiar de sus agentes, y a falta de un servicio de inteligencia oficial en México, había acudido a la correspondencia particular de sus oficiales de ultramar en busca de la verdad. La verdad entera, desnuda e imparcial, era difícil de averiguar. La correspondencia de los oficiales de alta graduación, coloreada por envidia, ambición, celos o apología, era sospechosa. Pero el cartazo de un capitán desconocido, que no tenía nada que ganar y sí mucho que perder con sus denuncias, y que se jugaba la carrera en aras de su patriotismo, parecía ser la vérité raille. Parecía, pues, ¿cómo saber lo cierto en este mundo ilusorio en que todo se juzgaba por las apariencias y el soberano se encontraba regiamente alejado de la realidad? Pero el crítico que culpaba a las personas más bien que a las cosas era siempre digno de crédito. Para controlar los acertos del capitán, Napoleón remitió la carta a Bazaine, omitiendo el nombre del autor, y Bazaine atribuyó la denuncia a un malcontento muy encumbrado en el Estado Mayor. ¿Quién se hubiera atrevido sino Douai? ¿Quién tenía una lengua más áspera que la de un gato?
Dotado de su parte de discreción y de prudencia irreprochables, Bazaine archivó la carta con un solo comentario discrepante. No le parecían justas las censuras dirigidas al general Fauré. Las dictaba, sin duda, el resentimiento del oficial que achacaban al comandante en jefe el fracaso frente a Santa Inés durante el sitio de Puebla. Y fue así como el capitán Losillón fue ascendido, sin que lo supiera. Losillón solo logró anticipar la determinación del emperador. A los 2 días de salir la carta, Fauré y Saligny recibieron sus cartas de revocación. Tratándose del primero, el emperador templó el golpe acompañándolo con la codiciada dignidad de mariscal de Francia y lo relevaba en términos de la más alta consideración. Un mariscal de Francia es un personaje demasiado grande para que se le permita bregar con las intrigas y los pormenores de la administración, le aseguraba, y lo autorizó a delegar sus facultades en Bazaine, luego que le pareciera conveniente, y a regresar a Francia para disfrutar de su triunfo y de la legítima gloria que se había ganado. Por desgracia, empero, o por inadvertencia, el emperador aludió también a Bazaine en plan de mariscal, y el yerro agravaba la carta de revocación. Fauré la recibió con consternación, porque pensaba terminar su trabajo, así lo llamaba, y permanecer en México hasta consolidar el trono de Maximiliano. Y si bien sabía que merecía el mariscalato, no pensaba recibir el bastón en las partes en que le cogió. Tanto le dolió que no se consolaba con todas las felicitaciones del Estado Mayor. Pero una cosa era revocar los agentes imperiales y otra desarraigarlos de México. Ambos aplazaron su repatriación apelando a todos los pretextos posibles. Para Fauré esto no fue difícil, ya que se dejaba a su discreción fijar la fecha, y tomó la frase de cortesía, como tomaba todas sus instrucciones al pie de la letra. Por consiguiente, el capitán Losillón tuvo mucho más que decir antes de sentirse realmente aliviado. El mariscal, empezó de nuevo, a pesar de su vanidad, no ha digerido por completo la carta encomiástica del emperador, y lo que a mí me sorprende es que haya reconocido que su repatriación es en realidad una desgracia. No sabe tragarla, y en vez de entregar el mando al general Bazaine, según su obligación, lo conserva, encubriéndose con una frase en la carta del emperador que le permite fijar la fecha. Como siempre, Fauré no sorprendía a nadie. Su título le costaba su dignidad. Con el mismo correo vino una carta del ministro de la guerra, menos atenta que la del emperador, con órdenes perentorias de entregar el mando a Bazaine. Pero el mariscal la embolsó, sin comunicarla a nadie. Llevaba en la bolsa todo un arsenal de tales cartas atrasadas. Era un apartado postal ambulante en persona, lleno de cartas sin destinatario conocido. Se le empujaba, se le aguijaba, se le picaba, pero el mariscal era inconmovible. Los jóvenes se burlaban del viejo sin piedad y en público. El mariscal Fauré, decían, convencido de que no hay nada que hacer con estos mexicanos, ansiaba el día de la despedida y solo aguardaba la llegada de Maximiliano, porque, después de ocupar el primer puesto en México, no podía quedarse con el segundo. Vaya, dijo el capitán Losillón, y más no pudo oír. Se me hace muy fuerte esta dosis de vanidad que impide a Monsieur Fauré subordinarse a un emperador. Y puesto que Fauré padecía tan grave caso de confusión de identidad, alguien tenía que decirle la verdad. Un diario publicó una carta abierta en que lo felicitaba por sus muy merecidos honores y expresaba la esperanza de que lo animarían a salir de su apatía y lanzar sus columnas en una irradiación de gloria para realizar la pacificación del país. La carta llevaba la firma de alguien que se llamaba los principales habitantes de México y que todo el mundo suponía que sería M. de Saligny, ya que la carta era picante, maliciosa e insolente. Pero eso de apatía no lo pasaba Fauré y lo rectificó con una respuesta que dejó boca abiertos a los burlones. Contestando la carta anónima, el comandante en jefe participó a los principales habitantes de México que, aunque sin ser mexicano, se veía en la necesidad de recordar a los mexicanos que los caminos de su país estaban intransitables para un ejército regular
cargado de cañones y municiones, en esta estación de lluvias y que no pensaba ceder a su impaciencia. Él, que con tanto éxito había resistido la impaciencia de los franceses para emprender el sitio de Puebla. Eso sí era el colmo. En los cuarteles circulaba una chanzoneta y las coplas se acumulaban andando de boca en boca día tras día, semana tras semana, como las apuestas en una subasta pública. Relevado en agosto, estaba por salir en septiembre. Vino septiembre y se asomaba siempre a la ventana. Pasó septiembre y andaba todavía en las mismas chácharas mancharras. Vino octubre y el ridículo acre lloraba. Gemía el coro, y Forey también, aunque no por el mismo motivo. Estaba harto de México. Le costaba trabajo manejar a Almonte y se veía obligado a vigilar al gobierno que le debía la vida como si fuera el enemigo. Aseguro a vuestra majestad, escribió al emperador, que más bien preferiría emprender otro sitio de Puebla que quedarme aquí como moderador de esta gente que no quiere moderarse. Pero estaba casado con sus dificultades, y algo tenía México que le quitaba la posibilidad de tomarlo o de abandonarlo. Desarraigar a M. de Saligny resultó aún más arduo, porque el ministro estaba ligado a México con nudos que al romperse le dejaban sangrando en la raíz, como la fabulosa Mondrágora. Se hallaba enredado en negocios y acribillado de deudas y al borde de la quiebra. Desde su vuelta a la capital, la legación de Francia, que desde tiempo atrás pasaba por ser una oficina de tripotaje, había reanudado sus operaciones en una escala sin precedente. Pingüe negocio de reclamaciones fraudulentas florecía a la sombra de los negocios oficiales, y él mismo había cobrado una suma considerable en pagos adelantados, cuando recibió su carta de revocación y su crédito vino a tierra. Los acreedores reclamaron los pagos adelantados, y la bonanza y el escándalo le reventaron simultáneamente. Como siempre, Saligny se empeñó en explotar sus dificultades. Convocando a sus acreedores, les dio un reventón con la razón social, convenciendo al concurso que su único recurso radicaba en impedir su revocación y proponiendo que se montara una cébala en la prensa con ese propósito. Un periódico, subvencionado por sus consorcios, salió lamentando la pérdida de un diplomático que tan indispensable se había hecho para bien de México, por su inteligencia, su integridad y su habilidad en timonear la intervención y arribar al puerto. Y el gobierno provisional y los pueblos circunvecinos dirigieron una petición en su favor al emperador. El ministro soltó el cuento de que se había arruinado, representando a Francia en México, y que no podía salir con decoro, habiendo devorado su patrimonio y contraído deudas valorizadas en 50,000 francos, que tenía que pagar con la venta de las últimas tierras que le quedaban en Normandía. Solicitó del gobierno provisional una indemnización, y Almonte convenció a la asamblea que se le debía una recompensa adecuada. Sin embargo, siguió andando en dilatorias, que indignaron al capitán Losillón, exasperado por el espectáculo de tan cínica mendicidad. Si se hubiera marchado el mariscal, exclamó con rabia, el general Bazaine podría impedir esta nueva indignidad de Saligny, que pide limosna como el miserable que es. ¿Qué concepto se formará de Francia viéndola representada de tal manera? Sobre Saligny ya se había dicho todo hasta la saciedad. Sin embargo, Losillón salió con algo más. Para salvar la bandera de peores manchas, tuvo que recurrir a un recargo y a remontarse al pasado para desenterrarlo. Ya era hora de que el emperador cambiara sus agentes y sobre todo que no nos mande otros de sus antiguos espías. Saligny hubiera debido darle la lección. Cuando se soborna a alguien para que engañe a su amo en tu favor, puedes tener la seguridad de que a ti también te engañará más tarde. Saligny es la prueba irrecusable. Como un relámpago en las tinieblas, la alusión a los antecedentes del ministro era oscura pero reveladora. Daba la llave psicológica de toda su carrera. Ha engañado al país y al emperador respecto a la resistencia que encontraríamos al perseguir la política que nos ha impuesto, es decir, ligándonos con gente como Márquez y Almonte, que son ladrones,
inmorales e ineptos. Si hubiésemos venido aquí solos, en nombre de Francia y bajo nuestra propia enseña, todos los partidos nos hubieran acogido con beneplácito, excepción hecha de los reaccionarios tontos y de los liberales fanáticos. Hubiéramos tenido en nuestro favor a toda la nación laboriosa, una nación, en el fondo, mucho más liberal que nosotros. Con su ayuda, hubiera sido fácil acabar con el latrocinio y dar al país el gobierno que nos conviniera. Fuera lo que fuera la forma, el país hubiera aceptado no importa qué, no importa quién, luego que nos viera tratando de implantar aquí los mismos principios que en Francia. Es porque el emperador, confiado en M. de Saligny, ha seguido la línea contraria por lo que nos encontramos en este marasmo, y Saligny nos hunde cada vez más hondamente en él, porque todos sus intereses están ligados con los reaccionarios. Losillón repartía su rabia al igual entre Saligny y Forey. Las falsas premisas dadas a la expedición por el ministro solo podían corregirse a costa de un gasto incalculable de tiempo y de trabajo. Los liberales, aprovechando las demoras y dueños de la mayor parte del territorio, reclutaban tropas frescas. Y aunque el capitán siguió creyendo que una sola columna de artillería siempre pudiera atravesar todo México sin tropezar con resistencia seria, somos tan pocos, diseminados sobre una superficie tan inmensa, que nunca lograremos ocuparla toda en una vez. Tendremos que correr en persecución de un enemigo elusivo, que cansará a nuestros soldados con marchas y contramarchas, matándonos mucho más por fatiga que por el fuego. Estaba a fines de septiembre y Forey siguió dándoles poste. Al negarse a entregar el mando al general Bazaine, el mariscal Forey demuestra lo que siempre ha sido, una nulidad vanidosa. Impide así las operaciones futuras, porque el general Bazaine necesita tiempo para preparar la expedición y para iniciar una nueva política liberal. En efecto, Monsieur Forey ha alcanzado el apogeo de su fama al retardar las operaciones hasta con su partida. Forey ya no era un mero objeto de burla, ni Saligny un mero objeto de desprecio. La cuestión militar, la cuestión política, la cuestión personal, todas eran inseparables, porque entre tanto los mexicanos no sabían a qué son les tocaba bailar. Temerosos de que la revocación del ministro y del comandante en jefe auguraba la retirada del ejército, y alarmados por rumores de que Maximiliano, enterado de la verdad, había rechazado la corona, preveían con terror la vuelta de los liberales, que reunían sus fuerzas en San Luis Potosí. Cada día de atraso comprometía más ignominiosamente el buen éxito de la expedición, y lo que importaba mucho más, el buen nombre de Francia. Afortunadamente, para el honor del ejército, no era cierto, como se aseguraba, que la morosidad del comandante en jefe se debía a los mismos motivos que la tenacidad de M. de Saligny. El mariscal, por lo menos, no era venal. Pero en la hora de la liquidación, los dos funcionarios se fundieron, como cebo caliente, en una masa informe. Pierre Losillón reservaba ahora sus diatribas para el seno de su familia, porque no eran propias para la circulación pública, y en un acceso de furia frustrada, despidió el más osado de sus dardos, no contra los lacayos, sino contra el amo mismo. A esto ha llegado el emperador con su manía de conferir las más altas dignidades a los hombres desleales, que le sirvieron para realizar su golpe de estado. Saligny, el exespía, y Forey, cómplice del 2 de diciembre, eran discípulos dignos del maestro. Ambos habían servido a Napoleón como lo merecía, y la justicia inmanente estaba en marcha en México. Así, Pierre Losillón, pero no el ejército. Muchos de sus camaradas lo habían felicitado calurosamente por el valor cívico que demostró al expresar lo que todos pensaban con su cartazo al emperador. Pero a ellos les faltaba la preparación política para pensar más que en las personalidades y ahondar el mal orgánico que sudaba en Saligny y Forey. Y la inflamación se calmó, luego que se quitó la espina. La política militar comenzaba con una comisión y acababa con un ascenso.
y el emperador, que no había conciliado el sueño por 8 días antes de enterarse de la caída de Puebla, se había mostrado muy liberal con las recompensas. Forey, más reconocido aún que su amo, había ofendido a la oficialidad, prodigando a los mismos mexicanos la Legión de Honor. Pero el soldado raso se dio por satisfecho con la idea del cuervo. Bonenfant, el soldado francés, siguió refunfuñando y cantando su chansoneta. Corre la voz por la calle, cada quien a su sayo, diciendo chiquitalle, y soldados y civiles se abrazan y son miles. ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué ansia! Rápido como el rayo. Y tú me lo dices a mí, a Forey y a Saligny se les llama Francia. Pero con cada semana la cantaleta andaba creciendo y las coplas marcaban el paso con el calendario. El coronel Duvarrail, ascendido a general por el comandante en jefe, simpatizaba todavía con Forey, pero no podía negar que su situación se hacía cada vez más falsa y fantástica. Ya no mandaba, ya no recibía nada de París. Las instrucciones venían enderezadas todas al general comandante en jefe y cuando el comandante reclamaba, el administrador de correos se hacía el desentendido. La verdad, penetrando lentamente, acabó por vencer su resistencia y a principios de octubre Forey se marchó definitivamente para Francia. En el cuartel general se celebró un breve acto de despedida. El infatuado anciano se separó efusivamente de sus oficiales y se paró un buen rato para alabar a Bazaine. Luego puso el pie en el estribo y se alejó irrevocablemente. El tercer comandante castigado por México. Los jóvenes correspondieron a sus efusiones fríamente, pero los veteranos se conmovieron. La sensibilidad de los asistentes variaba según el grado alcanzado, inspirada quizás por el presentimiento de la inseguridad que acompañaba cada ascensión. Forey era el ejemplo vivo de tan conocida verdad, y el general Duvarrail era de los que compadecieron al jubilado. Había previsto su destino desde el día en que se desembarcó en Veracruz, y contemplaba ahora la conclusión inevitable, el triunfo de Bazaine. Con su corpulencia de tambor mayor, con su fuerte quijada, índice de energía y también de obstinación, y con su porte brusco y violento, que disimulaba una buena voluntad de la que dio señaladas pruebas al prodigar a sus subalternos todas las recompensas posibles durante la campaña, el general Forey estaba destinado a sucumbir en la lucha entre un león y un zorro, dotado también del valor leonino, dijo en sus reminiscencias de la campaña. Pero para Saligny no tenía compasión alguna. Saligny era el matasoldados, el autor de todos los errores cometidos, el verdugo del almirante Jurien de la Gravière y del general Lorenzés, el dirigente de la política clerical y reaccionaria, contraria al gusto de los mexicanos y aún de las instituciones de Francia, y por decirlo todo, el mayor obstáculo para la pacificación del país. A Saligny, sin embargo, no se le sacaba de uno, ni de dos, ni de tres tirones. A pesar de las órdenes terminantes para que saliera al mismo tiempo que Forey, el ministro, que invadió el país mucho antes que el ejército, tardó más que el militar en abandonarlo. La Asamblea de Notables le votó un crédito de 570,000 pesos, pero siendo incobrable el crédito a menos de atribuirlo al empréstito francés, Bazaine objetó la requisición. Sin embargo, aconsejado por M. Boudin, el comisionado de finanzas acabó por convenir en saldar las deudas del ministro para deshacerse del estorbo. No obstante, M. de Saligny siguió aplazando su salida, y al zorro le tocó ahora cazar al... Pero, ¿a qué criatura era comparable el réprobo acabado? El sapo en la botella había perdido sus patitas y andaba sobre el vientre. Si el general Bazaine tiene un poco de vigor y cumple sus promesas, comentó Losillón, embarcará a M. de Saligny a Francia a la fuerza. Y tendrá razón, porque si fuera a dejar aquella víbora aquí, tendría motivos de arrepentirse. Pero Bazaine no era hombre para poner el talón sobre la cabeza de su protector. Ese deber ingrato lo delegó en sus subalternos, cuando salió en campaña a principios de noviembre, y ellos también lo esquivaron.
Por un mes más, Saligny logró eludir la batida, alegando un matrimonio que tenía pendiente y su intención de renunciar al servicio diplomático y radicarse en México. Y fue solo al recibir la intimación perentoria del emperador de presentarse en París cuando se dio por vencido. A principios de diciembre, Bazaine supo con satisfacción que el golpe lo había asestado M. Boudin. No me extraña lo que me refiere sobre M. de Saligny, le contestó. Esperaba yo alguna escena violenta, al intimarle la orden de salir, un poco dura, sin duda. Pero, ¿por qué se metió en tal posición? No puede culpar a nadie, sino a sí mismo por los sinsabores que le afligen y las medidas que se le prescriben. Antes de marcharse, sin embargo, M. de Saligny arrebató a México una compensación condigna. Muy raro hubiera sido si en aquel país que tanto se había gastado en maltratar hubiera encontrado algo amable. Pero en las mutaciones que los hombres sufrieron allá, nada era imposible, y el milagro se realizó. En el seno de una familia ultraclerical, conoció a una virgen dispuesta a compartir el honor de su nombre. Las nupcias se celebraron el día de la Navidad y al día siguiente la pareja salió en viaje de bodas a París. Sus compatriotas se dieron por satisfechos con su repatriación forzada. El castigo le cogió no por el daño hecho a México, sino por el perjuicio a Francia, y el fallo del emperador confirmaba la sentencia unánime del ejército. Los oficiales aplaudieron la sentencia, los soldados la celebraron sin rencillas. Buen muchacho, el soldado francés estaba banqueteado a los altibajos de la guerra, y bien en México, bien en Francia, a fuerza de cantalear, su corrido llegaba ya a 11 coplas. Las primeras eran listas, las últimas cansadas. Pero el exorcismo había ahuyentado el maleficio, y la despedida confundió a Faure y Saligny, corriendo los dos con una sola cencerrada. Solo sabe añadir el autor, que si el hombre propone, quien al fin dispone, por fortuna, es el emperador. Hasta luego, amigo, largo de aquí, largo o corto, o lo que sea. Buen viaje al cruzar el mar, es lo que el autor te desea, y mejor todavía al desembarcar. Que tengas la suerte, vivo o muerto, de naufragar en el puerto.